Vamos a aprender en esta mañana qué es la Santa Cena, qué es, también se le conoce como la Cena del Señor o la Santa Cena. Vamos a aprender qué es. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, los versículos 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. No fue algo que a algunos se le haya ocurrido. Fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en la víspera del día que fue traicionado. Y una de las preguntas que se hace cuando se celebra la Cena del Señor es: ¿qué significa participar de la Santa Cena? ¿Qué significado tiene comer el pan? ¿Qué significado tiene beber el vino? ¿Es un simple rito que la iglesia puede suprimir sin que afecte su vida espiritual? Claro que no. No es un simple rito que tenemos que hacer. Es un sacramento que tiene una enseñanza espiritual, que es algo que nos une con Cristo, que nos une con el Señor. Y es muy importante que participemos de ella. En la iglesia primitiva, esta práctica era tan importante que ellos la celebraban cada primer día de la semana. Es decir, cada domingo la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena. En la actualidad, en algunas iglesias lo practican cada año. Imagínense si en la iglesia se celebra cada año y en ese año la persona no pudo ir por su trabajo, o la persona se enfermó y no pudo estar en la Santa Cena, tiene que esperarse otro año. ¿Cómo estarán en su comunión con el Señor? La iglesia primitiva, la Biblia dice en el libro de los Hechos que la celebraba cada 8 días porque era y es importante esta ordenanza del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor, pues? En primer lugar, la Santa Cena es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 24, dice de la siguiente manera: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento del Señor, es decir, que esto no es opcional, no es saber si quieres, no es saber si te gusta, no es saber si puedes. Es una obligación y es a la vez un privilegio de todos aquellos que hemos sido bautizados, de todos aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor, de todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hay un pasaje en la Biblia en San Juan capítulo 14, por favor, si lo quieren buscar, San Juan capítulo 14, versículo 15, San Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes aman al Señor? En verdad, ¿cuántos le aman con todo su corazón? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Saben que la iglesia cristiana solamente tiene 2 sacramentos? La iglesia católica menciona 7, pero no, solamente 2 son bíblicos. Los demás que practica la iglesia católica no
tienen fundamento doctrinal, no están en la Biblia. En la Biblia solamente hay 2 sacramentos. Uno de ellos es el bautismo, es un mandamiento, y el otro de ellos es la práctica de la Santa Cena, la celebración de la Cena del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que tenerlo en alta estima. No es cualquier comida, no es cualquier cosa. La Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la Santa Cena, en primer lugar, dijimos, es una orden del Señor Jesucristo. Así que si alguien no toma la Santa Cena, está desobedeciendo a Dios. Si alguien no participa de la Santa Cena, quiere decir que no tiene en alta estima la ordenanza que el Señor ha dejado. Tenemos por eso prepararnos, consagrarnos para este día en que celebramos la Santa Cena. En segundo lugar, la Santa Cena es un recordatorio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, vamos a leer 1 Corintios 11, 24 al 25. Nuevamente leo, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Por qué el Señor Jesucristo quiso que practicáramos la Santa Cena? Porque la Santa Cena es un recordatorio. ¿Qué nos recuerda? Nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios sabe cuán fácilmente el hombre olvida sus mandamientos. Dios sabe cuán fácilmente el hombre olvida las ordenanzas de Dios. El hombre con facilidad se olvida de Dios, se olvida de lo que Él ha hecho en su vida. ¿Cuántas personas se les olvida de dónde Dios los sacó? Se les olvida los milagros que Dios ha hecho en su vida y dicen: yo dejo el camino de Dios, y ya se les olvidó todo lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso el Señor quiso o estableció la Santa Cena, para que cada vez que comiéramos el pan nos acordáramos de lo que Él hizo por nosotros, como Él murió en la cruz. Para que cada vez que bebiéramos de la copa nos acordáramos cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan simboliza su cuerpo. El vino o el jugo de uva, porque algunos toman vino, ¿verdad?, con alcohol y todo. No. En la Biblia encontramos que había varias clases de vino y en la actualidad nosotros tomamos el jugo de uva. Y ese jugo de uva es lo que tomamos en la Santa Cena. Y el jugo de uva representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Son símbolos, no es algo literal como pretende la Iglesia Católica, que cuando practica la misa, ellos creen en la transubstanciación. Ellos creen que cuando el cura dice las palabras y ora, dice que el pan o la oblea de la que participan, dicen que literalmente se convierte el cuerpo de Cristo. Ellos piensan que se están comiendo a Cristo literalmente, y ellos creen que el vino se convierte literalmente en la sangre, y que cuando se están tomando el vino se están tomando la sangre de Cristo. Eso no es así, hermanos. Jesús usó muchas figuras. Él dijo: yo soy la puerta. No era una puerta literal, estaba hablando en forma figurada. Él dijo también: yo soy el camino. Estaba hablando en una forma figurada, que era el camino que había que seguir, pero no era un camino literalmente como el que estamos pisando o en el que andamos. Igualmente, cuando Él dice: yo soy el pan, está hablando en términos espirituales. Cuando Él dice que su cuerpo es el pan o simboliza su cuerpo, hermanos, está hablando en sentido figurado, en sentido espiritual.
está hablando en sentido literal. ¿Sí me estoy dando a explicar, hermanos? Así que aquí dice, cuando ustedes coman el pan, acuérdense de lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Cuando ustedes beban de la copa, acuérdense que derramé mi sangre por ustedes. Tenemos que recordar, por eso tenemos que estar celebrando constantemente la cena del Señor. Por eso no lo hacemos cada año. Es cierto que en el Antiguo Testamento la Pascua se celebraba cada año, pero ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. Y en el libro de los Hechos, hermanos, nos dice que se reunían cada primer día de la semana para partir el pan, para celebrar la Santa Cena. Nosotros, hermanos, por eso lo hacemos más constante. Debemos acordarnos que Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice este versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor quiso que lo recordáramos con una comida. El Señor quiso que lo recordáramos con esta cena. ¿Nos acordamos del Señor, hermanos? Hay que acordarnos del Señor. Cada que participemos de la Santa Cena, debemos de tomarla con reverencia. Debemos de tomarla con gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, en tercer lugar también, la Santa Cena es un lazo de comunión entre la cabeza y los miembros. Es decir, es un lazo de comunión entre Cristo y la iglesia. Cuando usted participa de la Santa Cena, usted está teniendo comunión con el Señor. Son lazos que nos unen. ¿O no? Para que una persona usted la pueda conocer, debe convivir con ella. Para que se una, no debe de haber lazos. Y la Santa Cena es un lazo que nos une con el Señor. Nosotros la iglesia, somos el cuerpo. Y Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Primera los Corintios capítulo 10, versículo 16 dice así. Primera los Corintios 10, 16 dice: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos quieren tener comunión con el Señor? Más aún, hermanos, ¿cuántos quieren tener una comunión íntima con Cristo? ¿Qué tenemos que hacer para tener una comunión íntima con Cristo? Entre otras cosas, hermanos, al participar de la Santa Cena, nosotros estamos teniendo una comunión íntima con el Señor. No es un privilegio sentarnos a comer con el Señor. No nos vamos a comer al Señor, como dicen los católicos, no. Nos vamos a comer con el Señor, que es muy diferente. Vamos a comer con Él. Y en ese momento nos vamos a acordar del Señor. Y en ese momento vamos a recordar todo lo que Él hizo. Y le vamos a decir: Señor, gracias porque tú diste tu vida, porque me has salvado. Yo era un perdido, yo era un vicioso, yo era un hombre sin esperanza, era un hombre que iba a la condenación, pero tú moriste por mí en la cruz del Calvario, tú diste tu vida. Gracias, Señor. Dice el Señor, hermanos, que un día vamos a beber de la copa, un día vamos a comer del pan, cuando estemos allá en el reino de los cielos. Y allá sí, literalmente nos vamos a sentar allá en su mesa. Pero mientras que llegamos, hermanos, podemos tener esa comunión cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, versículo 4. San Juan capítulo 15 y el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay que permanecer. Hay que estar
Cristo. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar con Cristo, caminando a su lado, participando de la Santa Cena. Pero también, hermanos, no solamente tenemos un lazo íntimo con el Señor, sino también tenemos un lazo íntimo con todos. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17. Cuando digo todos me refiero a la iglesia, cuando digo todos me refiero a la familia. 1 Corintios capítulo 10, 16 y 17. Yo les voy a decir por qué. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué decimos que tenemos comunión con todos? Porque una persona que está enemistada con un hermano no debe participar de la Santa Cena. Porque ¿qué dice la Biblia? Si tu hermano peca contra ti, ve y reconcíliate primero. Y si tú traes tu ofrenda, dice: deja tu ofrenda allí. No dice que te la lleves y ya no vuelvas, no, dice: deja tu ofrenda ahí. Y ve y reconcíliate. Y luego ven y entonces sí, presenta tu ofrenda. Una persona que odia a otra no puede tomar la Santa Cena, porque dice la Biblia que el que come o bebe indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. La persona que participa estando en enemistad, estando con su corazón lleno de odio, solamente está comiendo juicio para su vida. La Biblia dice: por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por eso no hay crecimiento espiritual. Por eso una persona, cuando está de esta manera participando de la Santa Cena y está viviendo en pecado, dice: por eso hay muchos debilitados espiritualmente. Por eso muchos cristianos no prosperan. Por eso muchos cristianos no avanzan. Porque solamente por cumplir toman la Santa Cena para que los demás no los critiquen. Pero en su corazón está lleno de resentimientos. No le hablan a los demás hermanos. Están enemistados o con su familia. Por eso la Santa Cena nos hace estar unidos, nos hace reconciliarnos. Me decía una hermana en cierta ocasión: hermano, dice, en tal fecha, dice, iba a tomar la Santa Cena, y un día antes me había molestado con mi esposo y ya se iba a llegar el momento de la Santa Cena, y entonces le comencé a hacer señas. Y el otro decía, ya vamos a empezar. Y bueno, dice: bueno, pues te perdono, ya se estaban reconciliando ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en comunión, tenemos que estar reconciliados. Por eso es bien importante participar de la Santa Cena. Si una persona está en pecado, no debe participar de la Santa Cena. Tiene que reconciliarse con Dios, tiene que ponerse a cuentas con Dios. No puede participar de la Santa Cena una persona que ande mal. Y entonces esto nos hace tener una vida limpia delante de Dios. Pero imagínense el que la toma cada año o el que nunca la toma. ¿Qué comunión va a tener con Cristo? ¿Qué comunión va a tener con la iglesia? Pero cuando estamos, ¿verdad?, constantemente tomando la Santa Cena, como es nuestra práctica aquí en la iglesia, hermanos, eso nos hace cada vez que la vamos a tomar, examinar nuestra vida, reconciliarnos con la esposa, reconciliarnos con los familiares, reconciliarnos con los hermanos de la iglesia, reconciliarnos con el Señor, porque eso nos hace estar en comunión con todos. Quitar las raíces de amargura, las enemistades, los pleitos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12:15 dice de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque cuando una persona tiene un resentimiento, no se lo calla. Si una persona tiene un resentimiento contra otra, no se calla, porque dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Y una persona expresa, se ve cuando una persona siente odio hacia otra, se ve en sus palabras, se ve
y esto. Y al rato, a lo mejor esa persona ni tenía nada contra aquella, pero como ya le platicó, también ya le agarró resentimiento. Y entonces eso se va contaminando, ¿verdad? Como cuando una fruta, como cuando una verdura está picada y empieza a picar a las demás, las empieza a descomponer. Así es la persona que trae algo en su corazón, contamina a los demás. Por eso dice la Biblia: mira que tu corazón no tenga una raíz de amargura, y por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Imagínense una iglesia donde ya todo se contaminó, ya no puede morar el Espíritu Santo, ya no se puede manifestar, donde hay corazones llenos de resentimiento, donde hay corazones llenos de amargura. Por eso es necesario que el Señor, hermanos, limpie nuestro corazón de toda raíz de amargura. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguien nos ofende y nos ha herido, pues hay que ir con la persona: oye, me ofendiste en esto, no me gustó. Y hablar con la persona, lejos de andar hablando por detrás, mejor ir con la persona y arreglarnos, para estar en comunión con Dios y con la iglesia. Mateo capítulo 5, versículos 22 al 26, también nos dice lo siguiente. Mateo 5, 22 al 26. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Mientras tanto que vienes en el camino, reconcíliate. Es mejor reconciliarnos a tiempo. Muchas personas, ya cuando la persona con la que estaba enemistada falleció, ya está tendida, empiezan a gritar: perdóname, y están llorando. ¿Ya para qué? Eso se hace en vida, eso se hace hoy, no se hace mañana. Ahora es cuando nosotros tenemos que estar reconciliados. Por eso es bien importante la Santa Cena, porque eso nos hace tener comunión primeramente con nuestro Señor, pero también con todos los demás, con los hermanos de la iglesia, con nuestros familiares, con todos. Y si no hay comunión, no podemos participar de la Santa Cena, porque sería comer juicio. Sería beber juicio para nuestra propia vida. Y dice la Biblia: muchos debilitados hay y otros duermen. Quiere decir que hasta muchos se mueren. Muchos se mueren. Hay personas que se han enfermado y que se han muerto por beber indignamente la cena del Señor. Porque con Dios no se juega, hermanos. Dios es un Dios santo que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, que conoce lo más profundo de nuestro ser, y tenemos que estar limpios delante de su presencia. La cuarta cosa, ¿qué es la Santa Cena? Es un testimonio de Cristo, de su muerte y de su sufrimiento. Leemos 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26. Dice así la palabra de Dios: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que anunciamos?
anunciamos cuando tomamos la Santa Cena? La muerte del Señor. La muerte del Señor anunciáis. Estamos anunciando, hermanos, que Cristo murió por nosotros. Por eso participamos de la Santa Cena. Estamos anunciando por qué murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuántas veces murió Cristo? La Biblia dice que una sola vez. Y con esa vez que murió, es suficiente. No podemos matar otra vez a Cristo. Cristo ya no va a morir otra vez. Dice la Biblia que cuando Él venga por segunda vez, vendrá sin relación al pecado. Él murió una sola vez por nuestros pecados. Por eso les decía que la misa hace un momento es una aberración. Porque ellos dicen que están sacrificando literalmente a Cristo nuevamente. Y no se puede, es una aberración. No se puede sacrificar otra vez a Cristo. Cristo murió una sola vez. Imagínense cuántas misas hacen cada 8 días en todo el mundo. Si en verdad fuera el cuerpo de Cristo y que lo sacrificaron otra vez, ¿cuántos millones de veces están sacrificando a Cristo? Es algo impensable que se puede hacer. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Él murió por nosotros, hermanos. Y cuando nosotros tomamos el pan y tomamos la copa y participamos de ello, estamos anunciando que Cristo murió por nosotros y que Él perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es para darle gloria al Señor que Él murió por mis pecados, por sus pecados, por nuestros pecados, y nos lavó y nos limpió y nos santificó. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que por medio de esta sangre ahora tenemos entrada al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que cuando Juan el teólogo fue llevado al paraíso, al tercer cielo, dice la palabra de Dios que vio una multitud de gente vestidos de ropas blancas. Y entonces le preguntan a Juan: ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y él dijo: no lo sé, tú lo sabes. Y le dijeron: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han sido lavados, los que han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Por eso están día y noche delante de Dios y por eso le alaban, porque han sido lavados y emblanquecidos con la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Y si nosotros hemos sido comprados con el Señor, hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. La Biblia dice que fuimos rociados con la sangre de Cristo por el Espíritu Santo, hermanos, y hemos sido lavados por el Señor. Por eso la Santa Cena, hermanos, anuncia la muerte de Cristo. Número 5. La Santa Cena es una confesión de nuestra esperanza. ¿Y cuál es tu esperanza, hermano? ¿Cuál es tu esperanza, hermano? Mucha gente tiene diferentes esperanzas. Algunos dicen: bueno, mi esperanza es que muriéndome ya se acaba mi sufrimiento. Otros dicen: bueno, mi esperanza, como decía Maduro, que Chávez se le apareció en un pajarito y que le empezó a cantar bonito, ¿verdad? Dios mío, qué presidente. Esa es la esperanza de la gente, que un día se van a convertir en un animalito. Pero tu esperanza y mi esperanza no es esa. Nuestra esperanza es que un día vamos a ser transformados con un cuerpo glorioso. Nuestra esperanza es que un día los muertos en Cristo van a resucitar
y entonces tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Juan en su carta decía: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que en aquel día le veremos cara a cara tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, que Cristo vendrá por nosotros, que Cristo nos llevará a su presencia, que vamos a caminar de la mano del Señor por esas calles de oro que dice la Biblia, que entraremos a esa ciudad preciosa, pero lo más glorioso es que vamos a disfrutar de la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando tomas la Santa Cena, estás anunciando la segunda venida del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:26, donde leímos hace un momento. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Habla de su venida, hasta que Él venga. Mateo capítulo 26, versículo 29. Mateo 26, versículo 29, nos dice así: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa era la última vez que literalmente el Señor comía con sus discípulos la Santa Cena. Pero el Señor dijo: no la voy a volver a beber hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí la bebemos y el Señor está aquí con nosotros cuando participamos de la Santa Cena. Espiritualmente Él está con nosotros, su presencia está aquí. Amén. Pero un día, hermanos, nos vamos a sentar a la mesa. Un día nos vamos a sentar con el Señor. Dice la palabra de Dios que son bienaventurados los siervos que sirven al Señor, porque cuando lleguemos, dice la palabra de Dios, que los ángeles nos van a servir a nosotros y nosotros vamos a estar sentados con el Señor. Esa mesa está dispuesta para nosotros, esa mesa está dispuesta para ti y para mí y para todos los que crean en el Señor, los que participen de su sacrificio por fe, creyendo en Él, van a poder participar en aquel día sentados a la mesa de Cristo. Cada vez que tomamos la Santa Cena, recordamos su venida. Hay que estar velando, hay que estar orando, hay que estar santificándonos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra vez vamos a leerlo, hermanos, por favor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa con Él? Si alguno tiene la esperanza en el Señor, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esperar la venida del Señor nos hace puros, nos santifica. Si usted no espera al Señor, dice, el Señor no va a venir, me voy a ir al mundo, me voy a ir a tomar, me voy a ir a gozar, me voy a ir a divertir. Y dice la Biblia, el que es inmundo, pues ensúciese más, sea inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. Y el que hace la justicia, dice, practique la justicia todavía, porque la persona que está esperando en Cristo se guarda, se cuida, se consagra, está velando, está en comunión, está perseverando. ¿Por qué? Porque está buscando la presencia de Dios y cada día se santifica, porque dice y sabe, mi Señor viene otra vez. Debo cuidarme, debo estar preparado, debo estar listo, debo consagrarme. Y por eso dice la Biblia, aquel que tiene la esperanza se purifica a sí mismo, así
así como Él es puro, así como el Señor es puro. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay gente que dice, tomar no es malo. Vestir conforme al mundo no es malo. Y ponen tantas cosas. Pero usted no piense de esa manera. Si usted es santo, santifíquese más. Porque la Biblia dice, seguid la paz con todos. ¿Con quiénes? Con todos, con sus vecinos, con sus familiares, con la iglesia, con todas las personas. Dice, sigue la paz con todos. Y otra cosa, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona puede saber Biblia, una persona puede ser evangelista, una persona puede ser un pastor, una persona puede tener ministerios en la iglesia, una persona puede hablar en lenguas, pero si esa persona no vive en santidad, con todo y hablar en lengua se va a quedar. Con todo y saberse la Biblia se va a quedar. Sin santidad nadie verá al Señor. Con todo y que haga milagros se va a quedar si no vive en santidad. El Señor dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12 dice así la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cuál esperanza? La esperanza de ver a Cristo, la esperanza de estar con Él. Hay que gozarnos, hermanos amados. Es la Santa Cena pues una confesión de nuestra esperanza. Ya vimos, hermanos, entonces qué es la Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza del Señor. La Santa Cena es un recordatorio de su muerte. La Santa Cena es estar en comunión con la iglesia y con el Señor. La Santa Cena anuncia su muerte y la Santa Cena también anuncia la segunda venida del Señor. Tú la estás anunciando. Te guardas siempre para el Señor, te consagras para participar de la Santa Cena del Señor. ¿Hasta cuándo lo tenemos que hacer? Dice la Biblia, hasta que Él venga. Así que tenemos que estar en comunión, viviendo en santidad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, dando gracias. Tenemos que participar con reverencia, con agradecimiento, con alabanza y consagración. Y si alguno, la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que a veces me han preguntado, oiga hermano, fíjese que me enojé con mi esposo, ¿puedo participar de la Santa Cena? Pues si ya te reconciliaste con él, bien puedes. Por ponerles un ejemplo. Ahora, otra cosa, hermanos, la Santa Cena es a conciencia de cada quien. La Biblia dice que cada uno se examine, que cada uno se conoce. La Santa Cena debe participarse a la conciencia de cada uno. Por eso tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Si nosotros estamos limpios delante del Señor y nuestra conciencia no nos condena, podemos participar de la Santa Cena. Pero si alguno en su conciencia sabe que está mal, tiene que pedirle perdón al Señor. Tiene que confesar su pecado, tiene que apartarse de él y tiene que consagrarse para Dios y reconciliarse. ¿Para qué? Para no comer juicio, para no beber juicio, sino al contrario, es para vivir en consagración y en comunión con Dios. Este es un privilegio solamente de los que han sido bautizados, de los que han creído en el Señor y de los que están en comunión con Dios y también con la iglesia. Vamos a orar dando gracias en esta hora. Amén.